Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de literatura, generación del 98 y la literatura del modernismo. Vamos a iniciar nuestra clase observando algunas imágenes, ya que les voy a mostrar aquí en pantalla. Joven Beca, ¿me dices a qué situación corresponde la imagen que observas? Creo que es una guerra. ¿Crees que es una guerra? Ajá, un combate. En realidad sí es hijo, ¿ya? Esta imagen corresponde a la derrota de España frente a Estados Unidos en el año 1898, ¿ya? Ahora, señorita Antoinette, la segunda imagen. Es un monumento dedicado al poeta Rubén Darío. Muy bien, es un monumento dedicado al poeta Rubén Darío. Vamos a conocer más adelante quién es Rubén Darío y por qué es importante dentro de la literatura. ¿Ya? Ahora, al joven Junior. Joven Junior, ¿qué es lo que observas en pantalla? Observo el cisne, una figura mítica de los modernistas, ¿Podría decirse que es su animal preferido? Muy bien, es el animal preferido que utilizan dentro de sus creaciones literarias, sobre todo dentro de la poesía, ¿ya? Ahora, vamos a empezar mencionando en qué contexto histórico se desarrolla la generación del 98. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a ver que Europa, entre el año 1875 y 1898, se encuentra en una época de crisis política y se caracteriza por un afán revolucionario, una visión restauradora y una visión de un país moderno. También estalla la guerra entre España contra Estados Unidos. España pierde esta guerra, ¿no? Por eso es que mencionábamos la primera imagen o observamos esa imagen al principio de la clase. Ahora, España no más vuelve a ser un imperio y se desata un pesimismo nacional. En el año 1898 se perdieron las últimas colonias españolas, como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y es el final de un periodo de declive iniciado en el siglo XVII. Ahora, España también entra en una crisis ética y también en una crisis de valores morales. Ahora, dentro de este contexto, en España surge un grupo de poetas, un grupo de escritores que se hacen llamar la generación del 98. Este fue un grupo de escritores que se dio cuenta de la crisis que vivía España y de los hechos que afectaban durante la primera parte del siglo XX y se agrupan con un nombre creado por el poeta Azorín. ¿Y quién es Azorín? José Martínez Ruiz es su nombre verdadero, el seudónimo es Azorín. Ahora, la generación del 98 se da a partir de la publicación de algunos artículos en la revista ABC de España. ¿Quiénes conformaron este grupo o esta generación de poetas? El primero es Miguel de Unamuno, también tenemos a José de Ortega y Gasset, tenemos a Azorín, a Ramón del Valle Inclán, a Pío Borja, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de jóvenes poetas? Analizar las dificultades de su país e intentar solucionar a través de su denuncia en las obras. Repetimos, ¿quién es el creador de la generación del 98? Es José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Ahora, ¿en qué contexto o qué hechos más se dan dentro de la generación del 98? Tenemos la muerte de Alfonso XII
en el año 1885 y la regencia de María Cristina de Habsburgo entre el año 1885 y 1902, ¿ya? También tenemos, chicos, que en esta época se da un desastre que influyó en la conciencia nacional de toda la población en general. Y es por ello que a través de las protestas y manifestaciones, los poetas ven un motivo de inspiración para poder hacer las denuncias sobre la crisis política y social que vivía España. Ahora, ¿cuáles son las características de la generación del 98? La primera es el amor por España, el amor a la patria. Se exaltan los valores nacionales y patrióticos y conforme se va adquiriendo un mayor conocimiento de la situación, se nace también un apego o un arraigo a la nación. Ahora, los representantes de la generación del 98 se rebelan, se protestan ante el atraso que atravesaba España. Y esto a su vez genera la propuesta de soluciones para una reconstrucción de la agricultura, de la educación, de la cultura y de la economía del país. Hubo propuestas también de integración de España en Europa. Ahora, aunque todos los escritores de esta generación proceden de diferentes regiones de España, se sienten atraídos especialmente por Castilla, porque simboliza la situación actual de su país. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles fueron los temas que cultivaron los poetas de la generación del 98? El primer tema es España o la historia de España. En ella se busca la esencia nacional, la esencia de los valores de la patria y la raíz de los problemas que vivían. También se describe paisajes sobrios y austeros, ¿ya? Y también hacen una evocación a lo que es la literatura medieval o a los amantes de la literatura medieval y de los autores clásicos que se preocupaban por la situación de España. Otro de los temas que vemos son los conflictos sociales, la angustia vital que vivía el poblador español y el sentido de la vida, también el paso del tiempo y su destino. Hablamos también de la religión y sus problemas, la diversidad y en la reforma, llamamos la reforma, en donde nacen muchas denominaciones cristianas. Hasta entonces la Iglesia Católica tenía un papel protagónico. Pero cuando surge el conflicto, la crisis en España, entonces aquí se da la reforma religiosa. Y es aquí donde nacen, repito, muchas denominaciones cristianas. Ahora, en cuanto a la literatura, los autores simpatizan con Gonzalo de Berceo, con Jorge Manrique, con Cervantes, con Quevedo, que han sido escritores también renacentistas y a la vez admiran a Larra y a los ilustradores porque ya habían sufrido y habían analizado los problemas de la sociedad. En cuanto a los paisajes, recorren diferentes provincias, diferentes regiones de toda España y van describiendo minuciosamente no solamente los paisajes de España, sino también a los pobladores del país. En cuanto al estilo literario de la generación del 98, se emplea un lenguaje coloquial, un lenguaje expresivo que rompe con la retórica recargada de las corrientes literarias anteriores. Y hay un predominio de la oración simple, de la oración concisa y sobre todo de los párrafos analizantes. Ahora, el vocabulario es apropiado con el fin de reflejar de la forma más posible lo que se quiere expresar con respecto a la situación política de España. Y de ahí aluden o acuden en busca de palabras extranjeras que se adecúen a su situación. Eso es en cuanto a la generación del 98. Ahora,
También hablamos de la literatura del modernismo. ¿Qué es la literatura del modernismo? La literatura del modernismo surge en Latinoamérica a finales del siglo XIX. ¿Quién es el creador del modernismo? Es precisamente Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío. Ahora, el origen del modernismo es a partir de la publicación de su obra Azul, y es una reacción rebelde contra lo establecido anteriormente. Vamos a decir que Rubén Darío busca una nueva forma de expresar la belleza por sí mismo, el exotismo, la exquisitez a través de la poesía. ¿Cuál es la finalidad de esta poesía? El arte por el arte. Ahora, ¿en qué se basó el modernismo? En dos corrientes, en el parnasianismo y en el simbolismo. El parnasianismo asume el concepto de la perfección formal de la poesía, utilizando un léxico muy refinado, muy exquisito y la concepción de la literatura como un goce estético, con un gusto puramente estético y decorativo. En cuanto al simbolismo, elige la musicalidad, elige la innovación métrica y el uso de imágenes sensoriales. Aquí radica la presencia del cisne, ¿no? Ahora, ¿qué imagen sensorial utilizamos a través, o qué sentido utilizamos en esa imagen sensorial? El sentido de la vista, ¿ya? Ahora, hay predominio de algunos recursos retóricos o figuras literarias, como es la sinestesia y todo lo que evoque la realidad misteriosa del universo. ¿Está bien? En cuanto a la innovación de la métrica, ya no se rigen a lo que son los endecasílabos, los decasílabos, o los versos alejandrinos. Hay una variedad de métrica, ¿ya? Y en cuanto al ritmo, en cuanto a la rima, ya no solamente utilizamos la consonante y la sonante, también podemos utilizar lo que es la rima blanca o la rima de versos sueltos. Ahora, las características propiamente dichas del modernismo, vamos a tomar lo del parnasianismo, el del simbolismo, que es la búsqueda de nuevas formas estéticas, mostraron emoción ante los temas patrióticos, prefirieron la intimidad del poeta, presentan un lenguaje curso, diverso y estilístico, a diferencia de la generación del 98. En la generación del 98, el lenguaje es simple, sencillo, porque busca representar la situación de España, pero en el modernismo no, el lenguaje es culto, es diverso y hay una variedad de recursos estilísticos. Y también el predominio de las imágenes sensoriales. Ahora, en cuanto a los orígenes del modernismo, vamos a decir que es la única, ¿ya? Es la única corriente literaria que no nace en Europa. El modernismo es la única corriente literaria que nace en Latinoamérica y tiene como fundador, como iniciador, creador a un latinoamericano que es Rubén Darío. No nos olvidemos de ese dato, es muy importante en cultura general en cuanto a literatura. ¿Ya? ¿De dónde es Rubén Darío? De Nicaragua. ¿Con qué obra o cómo se inicia el modernismo? Con la publicación de su obra Azul, con el poemario titulado Azul. ¿Está bien, chicos? Esto es. Ahora, nosotros vamos a analizar un poquito algunos de los escritores o algunos de los autores, algunas obras de los escritores del modernismo. Vamos a trabajar en el libro de actividades. ¿Está bien? Hasta aquí es la explicación de la parte teórica. Espero que este video les sirva. Ustedes pueden revisarlo las veces que quieran, junto a otros videos, ¿no? Y a la teoría que tienen en el libro del año. Muchísimas gracias a los jóvenes también que nos acompañan. Hasta la siguiente clase. Nos vemos.